Bienvenido a los Dragones de Balba. Como primer figura del canal, les voy a mostrar una figura del dragón chino, ya que en este 2024 ha sido el año del dragón y tenemos figuras conmemorativas. Comencemos. Ok, tenemos una figura de dragón, una figura en conmemoración al año del dragón chino. Esta figura cuando te llega de paquetería, te llega en una bolsa de plástico transparente, sin mayor diseño, no viene en un cartón, en alguna caja con alguna ilustración que haga referencia a la figura o al dragón de la mitología, simplemente en una bolsa de plástico transparente, donde a simple vista podemos ver los stickers con los que cuenta la figura, que viene siendo uno con la marca Schlage, Schlage, no sé realmente cómo se pronuncia, corríjanme si me equivoco, y otro sticker con la referencia, con la leyenda que dice exclusivo, haciendo referencia a la conmemoración del año del dragón chino. Vamos a revisar lo que es el tamaño. Para eso vamos a realizar unas mediciones. La altura tenemos 11 centímetros aproximadamente y en lo que corresponde a el largo, que viene siendo de la cabeza al otro extremo, casi completamos las 11 pulgadas, que viene siendo aproximadamente 27 centímetros, un poco más también. Y bueno, en cuanto a colores, tenemos un dragón chino casi por completo de color dorado, a excepción de algunos detalles en color rojo. Por ejemplo, aquí en las escamas de la espalda tenemos un rojo un poco más claro que el que nos presentan en la cabeza, que en la cornamenta, en los bigotes, en la barba y en una especie de máscara de escamas, también en un color rojo, pero un color rojo más intenso, acompañado de unos ojos en color verde. A ver, diseño y esculpido. Aquí sí hay que destacarlo bastante bien lo que es el esculpido del dragón chino. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo donde cada una de las escamas del dragón se notan bastante, están individualmente esculpidas para que el cuerpo del dragón esté completamente cubierto de escamas. Aquí tenemos un patrón de escamas tipo pez a todo alrededor del cuerpo, desde la cabeza, desde la cabeza, todo el cuerpo serpentino del dragón hasta la cola, hasta la punta de la cola podemos apreciar detalles de escamas. En la parte del pecho y todo el abdomen podemos ver esas escamas tipo placas. Y es que aquí sí me gusta destacar que este dragón en su totalidad está esculpido cada una de sus escamas, hasta en las patas. Mire, en las patas tenemos escamas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en algunas figuras las escamas solamente llegan al cuerpo. En esta parte es donde cortan las escamas. Llegan aquí las escamas y ya corta. Y todo esto es liso. Y la cabeza, vamos a hablar un poquito de la cabeza. Si es que esto logra enfocar, ahí está. La cornamenta de la cabeza tiene sus relieves para darle ese toque de detalle. Igualmente, o sea, la cornamenta, los bigotes tienen algún relieve para darle esa naturalidad. Y el frente de la cabeza, esto me gustó mucho porque el frente de la cabeza tiene patrones diferentes de escamas. Tiene como patrones de escamas de pez y de escamas de placas. Aquí en medio de placas y alrededor escamas de pez. Y también, por ejemplo, lo que son las aletas dorsales que, bueno, vienen a sustituir las alas. Recordemos que estos dragones comúnmente son más relacionados al agua, al mar, las lluvias, las tormentas, y se asocia más a que vivan en el mar, en los ríos. Por eso no se les suelen poner alas, se les suelen poner estas tipo de aletas para pues darle una referencia como que del mar, del agua. Y estas también están bastante bien esculpidas y hay que destacar que es un plástico muy duro, muy sólido, que lo hacen ser una figura bastante sólida, que se siente de buena calidad. Digo, no se cae, no le va a pasar absolutamente nada. Voy a dejar algunas tomas para que aprecien los detalles más de cerca.
Y bueno, articulaciones, esta figura no posee ningún tipo de articulación. Podemos verlo a simple vista que ni en la cabeza, ni en las patas, ni en la cola tiene articulación de ningún sentido, pero creo que esto ayuda realmente a la estética de la figura, especialmente por el tipo de dragón que es, porque todas estas ondulaciones que tiene alrededor del cuerpo, en las patas, en el cuerpo serpentino, en la cola y en los bigotes, así como en las aletas, lo proveen de una pose algo majestuosa, muy, muy natural en estos dragones, y creo que así se ve muy, muy bien la figura. Y bien, ¿cuál es mi opinión? Pues yo consideraría que tiene un esculpido con mucho detalle, además de una pintura muy, muy brillante que la percibo de calidad y unos materiales de plástico, plástico duro, que también parecen de bastante, bastante calidad, duraderos, duraderos y bastante agradables al tacto. También una escala aceptable porque no es grande y tampoco es pequeña, tampoco se parece a una miniatura. Aunque este punto puede ser importante según el precio en el que lo encontremos en el mercado. Así que yo puedo calificar esta figura con una dinámica que voy a implementar en el canal. Vamos a calificarlo con escamas. En este caso yo voy a calificar esta figura de dragón chino dorado con 4.5 escamas. Si fuera un poquito más grande, le daba las cinco escamas. Pero como estoy viendo que va aumentando de precio y ya no está a como yo lo agarré, pues sí le bajo el puntaje y le doy 4.5 escamas. Y bueno, aventureros, así estrenamos este canal con una bonita figura de un dragón chino en conmemoración al Año del Dragón, el 2024 que acaba de terminar. Les agradezco acompañarme en esta aventura a inicios de este 2025, en la que estaré trayendo los dragones de Balba, que son parte de mi colección, y todos los que se vayan agregando a este bestiario. Si quieres ver más dragones de este tipo y diseños, quédate pendiente del canal. Muchas gracias.